Esquel, un historiador, escritor, investigador en historia y especialmente lo que se dedica a él, que se llama historia reciente o historia inmediata, se llama Bruno Napoli. Él además está trabajando con la historia de Osvaldo Bayer, la vida de Osvaldo Bayer, desde un aspecto particular que él nos va a contar, y además está trabajando con la Comisión Nacional de Valores en una investigación interna sobre los distintos fraudes que se han hecho al Estado desde el ámbito de funcionarios, funcionarios, empresarios, corporaciones que se ligan directamente al Estado. La primera tanda ligada directamente al tema de la última dictadura y el trabajo sigue. Así que Bruno, enhorabuena que estés acá, te damos la bienvenida a Radio Nacional Esquel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por abrir el espacio para discutir estos temas que son para mí apasionantes, pero sobre todo tienen mucha incidencia en la actualidad. Antes de entrar de lleno en la investigación que estás haciendo también junto a la Comisión Nacional de Valores, sí, y lo que tiene que ver, a mí me sorprendió, lo digo por la ignorancia, del tema de nuestra nueva rama de la historia que nombraban recién, o esta nueva forma de encarar la historia reciente. ¿Cómo se puede explicar a los oyentes, Bruno, esta nueva modalidad? Hay toda una... Disculpa, nueva para mí, no sé si será nueva en digamos que es reciente. Claro, digamos que es reciente. Digamos que es reciente, que tiene que ver con la discusión de, en principio, lo que sucedió en Europa con los grandes genocidios, que fueron catástrofes a nivel societal y que dejaron marcas tan profundas que eran como un quiebre. Era una necesidad de empezar a pensar la historia a partir de ese tipo de tragedias, que fue el genocidio armenio, el genocidio nazi. Es una historia que amerita ser investigada aparte de otros sucesos, porque son marcas indelebles de las cuales no se puede borrar más. En el caso argentino, lamentablemente coincide con un hecho nefasto también, que es la dictadura de la desaparición de personas, es decir, la aplicación de un terrorismo sistemático por fuerzas estatales y paraestatales que diezmaron a la población y que dejaron una marca en la sociedad de la cual nunca más se va a poder recuperar. Como ejemplo, ayer se encontraron los restos de un joven soldado conscripto de Salta, desaparecido en el 77 en Mendoza. Cada piedra que movamos nos va a suceder eso. El equipo argentino de antropología forense que trabaja desde el año 84 en Argentina, sigue encontrando e identificando personas, ciudadanos que fueron no asesinados, no muertos, desaparecidos por el Estado por diferencias políticas. Esa marca es indeleble y eso amerita, como estudiosos, hacer un corte en esa parte de la historia y pensar desde qué sucedió para llegar a eso y de ahí en adelante qué sucedió con la historia actual. Porque modificó la historia reciente. Totalmente. Así como se modificó en términos económicos la historia reciente a partir de un genocidio económico, de la desindustrialización del país, de la financiarización del país, también comenzó una historia nueva en las sociedades. Hoy por hoy, esto yo lo digo siempre, cuando cualquier hijo de vecino dice, a estos hay que matarlos a todos, esa era una frase que solamente la decía el Estado en los 70. Tuvo que pasar esa dictadura para que hoy la aprendamos como propia y cualquiera se anime a repetirla. Si no hubiera pasado ese genocidio, tal vez nadie se animaría a repetir semejante frase con tanta liviandad, porque sucedió en la Argentina. Ya se probó matando a todos, que siempre es una parte, y no hubo ninguna solución para nadie, ni para nada, fue peor. Entonces esas son reminiscencias. Esa violencia atomizada hoy en la sociedad es reminiscencia de la violencia estatal de los 70. Entonces la historia reciente tiene un poco que ver con eso, esas marcas catastróficas que sufren las sociedades y que ameritan ser estudiadas aparte. Muchos historiadores clásicos, obviamente, que se han negado, han dicho, no, la historia reciente hay que esperar 50 años para estudiar. ¿Hay un negacionismo también? Mirá, pensé que la historia tradicional se manejaba 50 años atrás. Exactamente. Y dogmáticamente. Ese es el límite. 50. Claro, conclusión, los últimos años, 40 años, dictaduras, presidencias, problemas económicos, guerras, no podían ser tratados en la historia, en todo caso que los trate el periodismo. Era una forma, pero no era una cuestión de moda o de estilo o de enfoque. Es una cuestión ideológica. El historiador al pasado, el historiador no toca lo que todavía tiene las brasas tibias
en el presente. Sí, sí. Y son discusiones aparte por momentos bizantinas, ¿no? El historiador tiene que estudiar con documentos y nada más. No, también hay otras marcas. Y después vienen los otros que dicen, no, hay que estudiar solo con la historia oral porque los documentos no sirven. No, tampoco. Hoy discutíamos eso a la mañana. Estábamos los dos en la hemeroteca viendo diarios y discutíamos qué veracidad podían tener los documentos escritos o los documentos orales. Y una parte, no toda, una parte. Hay que combinarlos, hay que cruzarlos, hay que enfrentar los documentos y hay que saber qué preguntarles a todos los documentos. Claro. Después cuando hablemos del caso de la Comisión de Valores, ahí te puedo dar un ejemplo claro de qué le preguntamos a esos documentos y qué sacamos. Porque esos documentos estuvieron siempre ahí. Totalmente. Solamente había que interpretarlos, pero estuvieron siempre ahí, ¿no? Cierta vez te escuché en la televisión pública también que los documentos ahí de la Comisión Nacional de Valores no fue que fue fácil y empezaron a salir, sino que en cuentagotas. Me acuerdo clarito que dijiste, empezamos a tenerlos con cuentagotas. Claro. Fue muy reticente. En realidad fue muy particular porque la Comisión de Valores empezó a tener requerimientos judiciales a partir del caso Papel Prensa y algunos casos resonados de empresarios robados durante la dictadura. Y como expliquemos, ¿no? La Comisión de Valores, la Comisión Nacional de Valores, es un ente estatal del Estado Nacional, autárquico, pero dentro de la órbita de economía, que tiene que controlar lo que pasa en el mercado de capitales en la Argentina. Es decir, todos los que compran y venden acciones van a tener que pasar por la Pasan por ahí. Y quedan registrados. Quedan registrados y los autoriza aparte. Claro. La Comisión de Valores, si vos sos un empresario, te autoriza a emitir acciones, a ir a venderlas, y después tiene que controlar la transparencia de esa operación. Que cuando vos vendés una acción y alguien te la compra, esa operación sea transparente. La función de la Comisión de Valores es controlar qué pasa en la pata financiera de la economía, no en la parte del capital productivo, qué pasa dentro de una fábrica, no. ¿Qué pasa cuando esa economía productiva se transforma en papelitos, acciones y van a la bolsa de comercio? Esa es la comisión. Tiene mucha información. Bueno, cuando la justicia empezó a pedir la información, iban sacando a cuentagotas dentro de la comisión, porque no había un equipo especializado para eso. Entonces tomó la decisión Alejandro Banoli, que es el actual presidente de la Comisión de Valores, tomó la decisión de armar una oficina de derechos humanos adentro de la comisión, adentro del sistema financiero, caso único en el mundo. No hay ninguna comisión de valores en el mundo que tenga una oficina de derechos humanos, y mucho menos con gente que no es economista. Qué bueno. Claro, porque Es impresionante. Imagino que va a haber leyes que amparan al tipo que obtiene esos valores, que de alguna manera no los hace circular. Debe tener como una ley que lo ampara la información, ¿no? Que no... como una información privada, digamos. Eso está en todas las legislaciones económicas del mundo. Digo, siempre hay leyes y hay una jurisprudencia establecida para proteger tu información, para que tu información no sea pública. Y eso nosotros en nuestra investigación lo respetamos. Y de hecho, la resolución de creación de la oficina también lo respeta. Claro. No dice, vamos a sacar a la luz la información de cualquier empresa que se nos ocurra. Porque por eso se pide permiso, hay que pedir, eso lo puede hacer solamente un juez, pedirlo especialmente. Nosotros no nos metimos con eso. Nos metimos con los papeles que hacen al funcionamiento de un organismo público. ¿Qué hicimos? Agarramos las actas de directorio. Claro. Directamente. No vamos a ir a las empresas, no nos importa las empresas, no somos perseguidores de empresas, como dijo La Nación una vez. Una editorial de La Nación, cuando se formó la oficina, dijo, ahí hay un grupo de stalinistas que persiguen... Pero está bien, digo, hago esta pregunta... Aparte es un insulto terrible para un libertario. Hago esta pregunta justamente porque está bueno aclararlo, ¿no? Porque mucha gente piensa eso, ¿y esto es qué? ¿Por qué? Muy bueno eso, porque es cierto, empiezan a decir, están persiguiendo... No perseguimos a nadie, ¿sabes qué hicimos? Vimos las actas de directorio. Cualquier organismo público tiene actas de directorio, que se juntan todas las semanas a escribir lo que hacen y a decidirlo. Bueno, fuimos a eso. A ver qué decidieron, en qué términos. Esta decisión, justo esta empresa, beneficia a Sindar. ¿A Sindar de quién era? De Martínez Dios. El presidente de la Comisión de Valores, ¿quién es? Amigo personal de Martínez Dios. Y lo puso él. Bueno, entonces empezamos a ver, bingo. Era simplemente eso. Claro. El papel estaba ahí. Sí. El acta era... hasta donde se quiere público, porque es un acta de directorio de un organismo público. Digo, soy un funcionario del Estado, la tienen que mostrar. Claro. Bien, vamos a verlo, el tema que hay que interpretar. Hagamos una seguilla, a ver cuántas veces beneficiaron a Sindar, por ejemplo. ¿Cuántas veces tomó decisiones en contra de la otra siderúrgica, que era contraria a Sindar, que era Siderúrgica Grassi? Un montón. Entonces ahí ves la escala, bueno, hay que compararlo. Va uniendo, atando cabos. Ese fue el laburo. Claro. Unir esos espacios, esas lógicas, y mostrarlo. Y mostrarlo nada más, porque la decisión de la Comisión de Valores fue mostrarlo. Digo, y esto sí es interesante. Nosotros no somos querellantes de ninguna causa judicial,
Y no fuimos a la justicia con eso. Lo único que hicimos fue democratizar la información, Qué es decir, bueno. la hicimos pública. Sí, sí. Qué Con bueno. eso alcanzó. Y lo agarraron 2 jueces y cuando se publica el informe, 6 tipos fueron presos. Digo, entre ellos el que fue presidente de la Comisión de Valores durante la dictadura, Juan Alfredo Echevarne. Aprovecho esto para tomar el concepto de historia reciente, los datos de los directorios de las empresas en general, y establecer una conexión, si es que la hay, sospecho que sí, pero que nos ayude Bruno, también Jorge acá en la charla, de la última dictadura cívico-militar como un plan económico, plantar, insertar a la fuerza un plan económico que las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor de ese plan económico, ¿no? Sospecho que hemos hablado bastante de esto, pero hay una unión, si uno lo piensa, con la actualidad y la importancia que tiene la historia reciente y el lugar que ocupan ustedes en la investigación, con lo que está sucediendo actualmente también en la discusión, también con los capitales financieros internacionales. Creo que es una herramienta importantísima a la hora de pensar lo sucedido en la última dictadura cívico-militar, con estos planes económicos ejecutados a la fuerza y ejecutados a la fuerza de otro modo en la actualidad también. Sí, ahí yo creo que hay que ser, para mí, ¿no? Hay como una continuidad Ujú. ideológica. A eso me Hay refiero. una continuidad modus ideológica, política operandi, y hay una figuras. continuidad también legal de la Mirá jurisprudencia, que eso también me parece declararlo. Pero me parece que hay que ser riguroso respecto de los términos. Y esto es una opinión absolutamente personal. Lo digo como investigador porque hace 20 años que trabajo sobre estos temas específicos y fui uno de los que empezó a utilizar alguna vez el término de dictadura cívico-militar y con el tiempo me arrepentí, seriamente, porque el par cívico-militar hace que la parte militar entre en todos, y eso sí yo no lo discuto, digo, el 99% de los militares fueron partícipes del genocidio, pero el par cívico nos incluye a todos, y la verdad que no fue cualquier civil el que participó, fueron civiles, dirigentes de grandes corporaciones gremiales económicas. Entonces digo, no fue una dictadura cívico-militar, fue una dictadura militar corporativa. Te doy un ejemplo. Ajá. Martínez de Oz, presidente del Consejo Económico Argentino, no era cualquier civil, no es que hicieron un concurso de el mejor abogado que haya, mejor contador, no, eligieron al tipo que manejaba la Cámara Empresaria Argentina, presidente de Asindar y fue ministro de Economía. Guillermo Walter Klein, Bolsa de Comercio de Buenos Aires, va a la Secretaría de Programación Técnica de la Economía. ADEVA, los dirigentes de ADEVA, de los bancos de capital privado, nacional y extranjero, se quedan con la presidencia del Banco Central. O sea, no cualquier civil, no es que hicieron una convocatoria del mejor funcionario economista para el Banco Central. A ver los currículos, muchachos. No, pusieron al jefe de los bancos que tenían que ser controlados por el Central. Todos ustedes los va a controlar el Central. Bueno, uno de ustedes va al Central. Es impresionante la imagen. El Banco Ganadero, banco privado, familia de Ocampo, de los Ocampo, de Juan Ocampo y Narciso Ocampo, bueno, uno de ellos va como presidente del Banco Nación, que también eran de ADEVA. Entonces digo, las corporaciones civiles, la sociedad rural argentina, que estaba Jorge Zorreguieta en ese momento, padre de la actual reina de Holanda, se queda nada menos con la Secretaría de Agricultura y Ganadería y Pesca y con la Junta Nacional de Granos. El mismo tipo concentra todo ese poder. Es decir, el tipo que vendía los granos al exterior le pone precio, a cuánto lo va a vender, cómo y las condiciones. Bueno, entonces no es cualquier civil, son las corporaciones civiles, económicas, las que se quedaron con puestos claves de la economía. Entonces ahí digo, hay que ser riguroso, es una dictadura militar corporativa. Y acá yo iría a otro punto. Yo separo el genocidio del plan económico. Tienen relación, obviamente, ¿no? Digo, el plan económico fue posible por el genocidio, pero no se aplicó el genocidio para aplicar un plan económico. El genocidio tiene, mal que nos pese, características más perversas. Es mucho más complejo analizarlo. Por eso hay una discusión grande de hacer historia reciente o no. El genocidio es algo que tiene que ver con algo intrínseco de las sociedades que es muy difícil de desentrañar. ¿Qué pasa cuando una parte de la sociedad decide matar a la otra y lo aplica? Bueno, la verdad que no se sabe. Los cientistas sociales todavía se lo preguntan. Romper lazos, hacer desaparecer a alguien, tener 523 campos de concentración en la Argentina desde el año 75. Claro. Aunque el genocidio comienza en realidad en noviembre del 73, cuando esos famosos discursos en cadena nacional, que ustedes lo deben recordar porque los trabajos de archivo los hacemos todos, ¿no? Cuando Perón llama a exterminar a los jóvenes marxistas infiltrados en el movimiento, lo dice así. Sí. Es el primero que utiliza la palabra aniquilar. Es el primero. Y lo vuelve a decir el enero del 74 cuando el ERP toma el azul. Bueno, otro número, para ser rigurosos, y esto está documentado. Entre el año
entre noviembre del 73 y marzo del 76, 2 años y medio, hay casi 2.000 personas asesinadas o desaparecidas por razones políticas. Son todos jóvenes. Solamente en Tucumán, en esos 2 años y medio, tenés 280 desaparecidos. Todos militantes políticos de 20, 25 años. Ahí comienza ese terrorismo de Estado, que después se profundiza y se multiplica con el golpe militar. ¿Sí? Digo, eso es muy fuerte. Se crea la AAA. La AAA se crea en noviembre del 73 y comienza a actuar en noviembre del 73. Fue el momento que empiezan a desaparecer. Y comienzan a reivindicar sus actos. Claro. Después matan a Mujica en marzo del 74, ¿sí? Cuando él renuncia al Ministerio de Acción Social y López Rega no se lo perdona y lo matan. Entonces digo, el nivel de violencia social y el nivel de violencia estatal en esos años es terrible, se multiplica. Pero todos los decretos de aniquilamiento son de esa época. Todos los decretos que estoy mencionando, incluyendo el del Congreso, en la época que Isabel Martínez estaba se toma de licencia y estaba el senador Luder, claro, a cargo del Congreso. Incluso ahí la palabra aniquilar la subversión, la vuelven a tomar.